Saludos cordiales, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. La universidad es el gran constructor de la sociedad. Desde la universidad se crea una sociedad y se define un país. Un estado va en dirección de lo que va la universidad, de lo que hace o deja de hacer el instituto o el centro de educación superior. El Ecuador ha pensado poco y ha destinado esfuerzos menores en torno a la tarea universitaria. Es preciso emplear mayores energías, talentos y recursos para tener buenas universidades. El gobierno actual está trabajando en una nueva ley de educación superior, reformas a la actual, y claro, esta propuesta de norma universitaria tiene un elemento central, según ha dicho el propio presidente Lasso. Esta propuesta es universidades libres y jóvenes libres. El libre ingreso, por ejemplo, la autonomía, el Consejo de Educación Superior, la masificación y la calidad en la enseñanza son algunos de esos temas. Profesiones que el país necesita, profesiones que los jóvenes prefieren. La educación básica, el bachillerato y la educación superior son los eslabones fundamentales. Es momento de resolver a fondo lo que el Ecuador debe hacer con la universidad. Pues bien, estos son los temas que vamos a tratar esta noche y para ello nos acompañan aquí en el estudio central de Teleamazonas los siguientes invitados. Gracias a Alejandro Rivadeneira. Él es el secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. Gracias a Fernando Sempertegui, rector de la Universidad Central del Ecuador. Doy la más cordial bienvenida a Xiomara Ceballos. Ella es la presidenta de la Federación de Estudiantes de la PUCE, de la Universidad Católica. Y nos acompaña también Marlena León. Ella es vicerrectora académica de la Universidad de las Américas de la UDLA. Gracias a nuestros panelistas. Aquí empezamos. Belén, buenas noches. Buenas noches, Andrés, amigos. Qué gusto estar junto a ustedes un domingo más. 70 rectores de universidades e institutos superiores acudieron el pasado 17 de junio al Palacio de Carondelet. Esta fue la primera reunión oficial que mantuvieron con el presidente Guillermo Lasso y el secretario de Educación Superior, Alejandro Rivadeneira. Y es que los problemas que atraviesa la educación superior no son menores. Miles de jóvenes al año quedan fuera de la universidad sin poder estudiar. Y a esto sumemos que tampoco logran conseguir empleo. Esta es una de las principales preocupaciones del gobierno de turno. Veamos en el siguiente reportaje un resumen de lo que fue ese encuentro. La cita fue en el Palacio de Carondelet. Acudieron al encuentro 70 rectores de universidades e institutos técnicos superiores, aunque las autoridades dijeron que hubieran querido recibir a los más de 200 representantes, pero por cuestiones de aforo era imposible hacerlo. Allí el presidente Guillermo Lasso expresó que una de sus más grandes preocupaciones es que cada año 200.000 jóvenes se gradúan como bachilleres, pero solo hay 90.000 cupos en la universidad, por lo que 110.000 quedan fuera, sin estudiar, y en la mayor parte de los casos sin posibilidades de conseguir empleo. La arquitectura de la educación en el Ecuador como que es exclusivista para determinado grupo de jóvenes, pero no para la mayoría. Yo voy a decirles algo que lo he pensado mucho, pero voy a ser audaz y se los voy a decir a los rectores de las universidades. Y lo digo en el extremo para ilustrar una idea. Yo prefiero ver un joven con una nota mediocre sentado en una universidad, en un pupitre, y no deambulando por las calles del Ecuador, cayendo en las drogas, o algunos de ellos siendo cooptados por el sicariato. Por lo tanto, ustedes comprenderán que, claro, yo entiendo, respeto y estoy de acuerdo con la excelencia académica, pero una sociedad como la ecuatoriana, donde tenemos muchos jóvenes sin futuro, sin oportunidades de empleo, sin oportunidades de emprender, sin oportunidades de estudio, es preferible abrir un poco más las puertas para el ingreso de los jóvenes a estudiar en la universidad. El mandatario recalcó además que el país debe darle la importancia que merece la educación técnica. Yo no comparto la idea que solo vale un ser humano que tiene un título universitario, que luego tiene un masterado y luego tiene un PhD.
bien por ellos, pero yo creo que también el ser humano tiene una oportunidad de realizarse en la vida con absoluta felicidad en un instituto técnico. Lasso también hizo un llamado a los rectores para que extiendan su oferta académica y dijo que en este gobierno no habrá trabas, pues encontraron que existe al menos 500 solicitudes para creación de nuevas carreras represadas en la CENESID. Gracias a esa ruptura de grilletes que en este momento nos impide a las instituciones de educación superior dar todo lo que podemos, no solamente en el sentido de ofrecer más cupos, sino sobre todo de ofrecer nuevas carreras. Las autoridades ofrecieron además autonomía universitaria. Lasso incluso se comprometió a presentar personalmente ante la Asamblea Nacional durante la segunda semana de julio el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior. Y tienen plazo hasta la segunda semana de julio para enviarnos todos sus comentarios, absolutamente todos los criterios, porque debemos reconocer que ustedes son los que viven esta realidad a diario y tenemos que escucharlos y tenemos que moldear el proyecto en función de sus opiniones, de sus criterios y llevarlo a la Asamblea Nacional cuando ya logremos un acuerdo. Durante la cita también se habló de la responsabilidad que tendrán las universidades y los institutos técnicos de caminar hacia un nuevo sistema de admisiones. Bien, vamos a empezar entonces nuestra conversación de la noche. Voy a dar la palabra al rector de la Universidad Central del Ecuador para seguir un poco en la línea del reportaje, en el sentido de ¿cuál es el rol de la universidad en una sociedad? Buenas noches, por favor. Buenas noches, gracias Andrés. Gracias. La universidad tiene el deber público de formar profesionales altamente calificados. De los profesionales altamente calificados dependen los cauces centrales del desarrollo de una sociedad. Por lo tanto, parte del deber público es construir contextos de trabajo que se orienten a esa calificación profesional. ¿Quiénes deben ir a la universidad, doctor? El derecho de ir a la universidad debe ser para la sociedad en su conjunto. Ya. Los países desarrollados que han construido segmentos sociales altamente calificados tienen justamente ese poderío del desarrollo social. De manera que este es un compromiso también de la gestión del Estado y de la universidad pública, abrir oportunidades. El concepto, la idea de élite en este tema que estamos hablando, en la universidad, ¿no cabe o sí? Bueno, la sociedad del conocimiento es la impronta de la sociedad moderna, porque después del desarrollo industrial, después de las revoluciones industriales, hoy el conocimiento es fundamental para articular las fuerzas de una sociedad en la dirección del bienestar. De manera que, desde ese punto de vista, la apropiación del conocimiento conduce a las mentes a tener un dominio de un campo específico y una capacidad de servicio social. Pero no todos pueden ir a la universidad. En teoría. Deberían ir o podrían ir. En teoría. Pero el deber de la sociedad es abrir las oportunidades. Abrir las oportunidades. Ese es el reto fundamental. Y en el país, en el Ecuador, como se ha señalado, como ha señalado el señor secretario de la CENESID, que estén grupos de jóvenes sin esta oportunidad es un desafío hasta ético. Y por lo tanto tenemos que asumir nuevas iniciativas, nuevas políticas para propiciar aperturas de oportunidades. Marlena, pero hay el concepto que se debate entre la masificación, o sea, todos, como dice el rector de la central, y la calidad. Poner masificación versus calidad. Por favor, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Bueno, hay una cosa importante que ver, ¿no? Tú preguntabas hace un ratito del rol de la universidad, y la universidad debe tratar siempre de responder a las necesidades locales. ¿Cómo respondemos a eso? Respondemos a eso teniendo una relación muy directa con el sector empresarial, entendiendo qué falta en ese sector para poder propiciar nuevas profesiones o nuevos espacios de trabajo y desarrollo. En ese sentido, sí hace falta pensar también en que no todos tienen que ser universitarios. El país también necesita, especialmente nuestro país, también necesita profesionales técnicos.
personas que tengan tecnología, una tecnología, pueden llegar a desarrollarse súper bien y resolver problemas puntuales que tiene el Ecuador. Pero yo creo que para que eso funcione y se convierta en una aspiración también del posible estudiante de tecnología, los sistemas o las regulaciones deben garantizar un sistema de compensación que también reconozca el esfuerzo que representa tener una tecnología. Porque hay el riesgo de que el país vaya por un lado y las universidades vayan por otro. Y ustedes entonces van a graduar una cantidad de profesionales que después no tienen dónde trabajar. Exactamente, por eso te hablaba de esa relación, de entender esa necesidad. Y si tú permites que todo el mundo ingrese a la universidad, ¿cómo garantizas luego que tengamos espacios de trabajo para tantos licenciados, ingenieros, médicos, cuando también existen otros espacios que necesitan desarrollo? Por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Cómo manejamos los equipos médicos? Con tecnólogos en manejo de equipos médicos. Pero nadie aspira a estudiar tecnología médica porque después sabe que cuando se inserte en el ámbito laboral, la remuneración va a ser menor. Entonces, hay que establecer un sistema que permita reconocer el esfuerzo adecuadamente. Ok, gracias Marlena. Xiomara, lo que han dicho sus colegas de panel, buenas noches. Me parece importante lo que acaba de mencionar de primero estudiar las necesidades que tiene el sector empresarial para, depende de ello, poder ver si se pueden añadir más profesiones, más tecnologías. Incluso ahorita topando este tema, mi universidad está en un proyecto en el que va a incluir tecnologías. Y claro, uno menciona como que, bueno, porque yo estudiante voy a estudiar una tecnología, si puedo estudiar ingeniería, si puedo estudiar tal vez, no sé, licenciatura o medicina. Pero es verdad que tenemos que tener una correlación y hay que tener este sentido de respeto y de entendimiento, ¿no? Que de alguna forma siempre se van a necesitar tecnólogos, así como se van a necesitar profesionales. Entonces yo considero que esto sí va mucho de la mano, pero ya también depende de cada individuo, de qué es lo que quiera hacer con su vida. Ahora, hay el riesgo de que por atender a unas carreras, unas profesiones, no atendamos otras que probablemente no tienen esos niveles universitarios. Y lo que decía Marlena es que yo quiero ser universitario, yo quiero tener ese título de ingeniero, de doctor, en fin. ¿Qué ocurre ahí? Yo creo que ahí más bien muchas veces nosotros también debemos responder a la vocación. Exacto. A la vocación, a qué es lo que queremos hacer, servir a la sociedad, tal vez me manejo más en números, en cifras, etcétera. Entonces yo creo que ahí también ya viene el tema de vocación más que de querer ser más o de querer ser esto porque, bueno, pagan más, no. Y dejamos de lado a veces nuestros intereses personales, que al final uno tiene que buscar el equilibrio en la vida, ¿no? O el interés personal, el interés profesional y de alguna forma tratar de empatarlo para a la final lograr en la sociedad algo mejor, no solamente para uno, sino más bien para todos. Alejandro, y entonces en esto que acabamos de escuchar, ¿cuál es la tarea del Estado? Buenas noches. Gracias, Andrés, primero por la invitación. Qué gusto compartir con mis compañeros de panel en esta noche. Y por la oportunidad de decir a todo el pueblo ecuatoriano, a la ciudadanía, a la juventud ecuatoriana, que en este gobierno del encuentro ustedes van a experimentar un cambio transformacional profundo sobre el esquema de educación superior. Es un gobierno en donde el diálogo es lo más importante de todo. El diálogo con los actores, con todos los sectores interesados, con los estudiantes, de tal manera que logremos afrontar con éxito un reto maravilloso que nos impone el momento actual. Y ese es dar una respuesta consistente, coherente a ese anhelo profundo del joven ecuatoriano de acceder a la educación superior. Y en eso estamos trabajando desde el primer día de nuestra función. Bueno, ese es el ideal, dar la oportunidad a los jóvenes, al joven que puede entrar a la universidad, pero las condiciones no permiten, pues. Yo creo que hay que entender bien cuál es el proceso. Si tuviéramos una varita mágica que permita solucionar todos los problemas de entrada, ojalá fuese así, pero vivimos en un mundo real. Este mundo no es de ideales, este mundo es de obras concretas y hemos comenzado a dar los pasos adecuados. Xiomara decía hace un momento, hay que dar cabida a la vocación de cada uno. Eso es muy importante. Y es lo que estamos haciendo ahora. Hemos eliminado un escollo fundamental en el proceso de incorporación de la juventud al sistema de educación superior. Y ese es el EAES, un examen perverso que lo que hacía era destrozar los anhelos de los estudiantes porque
lo que volvía a medir es conocimientos. Era conocimientos por un lado, con el récord académico de la educación secundaria, y por otro lado, más conocimiento con el examen EAES. Pero tiene que haber alguna fórmula para establecer quiénes sí están capacitados y quiénes no están capacitados, quiénes tienen la vocación y quiénes no tienen la vocación. Por eso, lo que tenemos que hacer es no medir conocimiento más, hay que medir competencias, hay que medir habilidades. Es lo que tenemos que hacer, pero reforzando con algo importante, es que el joven tiene que saber valerse y encontrarse a sí mismo. ¿Quién soy yo? ¿Qué capacidades tengo? ¿En qué puntos puedo mejorar? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Y cuál es posiblemente mi vocación? Porque a veces el joven va y aspira a ser médico o abogado o lo que sea, simplemente por la presión social, presión de su familia, presión del entorno, presión de la sociedad que le dice, oye, si tú no tienes un título universitario debajo del brazo, no eres nadie. Y en eso yo personalmente tampoco estoy de acuerdo, igual que no está de acuerdo el presidente. Bueno, pero uno tiene que encontrar la vocación que necesita, aquello que satisface sus anhelos personales. Y eso se acompaña con el test de orientación vocacional. Pero del otro lado, Alejandro, se necesita que la sociedad, los sectores empresariales, el país en su conjunto nos diga, yo necesito estos profesionales. Pero si coincidimos plenamente, Andrés. Yo coincido con eso, con esa visión, que es necesario dejar de tener recelo entre la universidad y el sector empresarial, el sector productivo. El sector productivo no confía en el sistema educativo porque dice, ¿qué van a hacer con mi dinero? Y la universidad dice, oye, ¿qué querrá hacer el sector productivo conmigo? ¿Cómo me querrá explotar? Hay que romper esa barrera. Hay que ser ecuatorianos del encuentro. Juntos lo vamos a lograr. Si no lo trabajamos juntos, jamás podremos cambiar esta educación superior. Y jamás podemos dar una respuesta a ese anhelo de la juventud, ingresar al sistema. Y eso tenemos que hacerlo en un proceso ordenado, transparente. Miren, el tema del examen EAES que se elimina y se transforma en la prueba de competencias y habilidades, que es una prueba psicométrica estandarizada que se toma en muchísimos países del mundo. Eso no es una novedad, claro que no es una novedad, pero esas pruebas se van actualizando, porque tienen que ir actualizando de acuerdo a las circunstancias y cómo avanza el mundo moderno. Entonces, esa prueba de competencia reforzada con un test de orientación vocacional, lo que va a conseguir es que ese joven se autoconozca y que vea por dónde va su vocación. Eso no significa que tiene una camisa de fuerza. Ok, gracias Alejandro Marlán. ¿Qué le parece esta opción? O sea, lo que llamábamos antes el examen de ingreso a la universidad. ¿Cómo resolverlo? Yo lo que me pregunto, Andrés, es, ¿ese examen debe hacerlo la CENESID o es un examen que debe asumir nuevamente la universidad? Porque finalmente el joven va a estudiar en el campus universitario y es la universidad quien luego va a moldear a ese futuro profesional para que se convierta en un profesional. Que lo haga la universidad. Yo creería que la universidad está capacitada para hacerlo y de hecho anteriormente lo hacía la universidad y no había estos problemas que después escuchamos con que me quitan la posibilidad de estudiar lo que yo quiero o hacer lo que yo quiero. Ahora, también hay que entender que en un mundo con restricciones económicas como las que tenemos, hay límites y los cupos no son ilimitados. No son ilimitados no porque no queramos que los demás estudien, sino porque realmente las condiciones económicas no permiten que tú puedas dar educación de calidad a infinita cantidad de estudiantes. Entonces, sí hay que establecer muy claramente cuáles son esos límites que van a venir dados por los recursos. ¿Los recursos de quién? De cada universidad. Por eso promovemos en el cambio y los ajustes de la ley que se favorezca la autonomía universitaria responsable. Es decir, si nosotros somos autónomos y decidimos nuestra oferta académica, nosotros podemos entender, de acuerdo a nuestros recursos, cuáles van a ser nuestras limitaciones y por ende podremos establecer qué capacidad tenemos para atender adecuadamente a un número determinado de estudiantes. Fernando, rápidamente un comentario de lo que hemos escuchado sobre esto, por favor. Bueno, hemos hablado de cómo evaluar a los jóvenes bachilleres, de cómo modificar las evaluaciones previas. Pero nos movemos en una frontera sutil y delicada. Universidades que han avanzado en estándares de calidad. La universidad pública tiene evidencias de esos desarrollos. La pandemia ha mostrado la presencia de la universidad ecuatoriana y la pública, por supuesto,
con altas calificaciones de sus profesionales, con centros de investigación muy avanzados que se cotejan con los mejores del mundo. La Escuela Politécnica del Litoral desarrolló un prototipo de vacuna. Nuestro instituto ha desarrollado innovaciones, pruebas PCR propias, medición de anticuerpos, etc. Es decir, la inversión en educación superior ha tenido en las universidades una respuesta de eficiencia. Preservar esa calidad es importantísimo para un país. No podemos hacer concesiones en ese campo. Pero ¿cómo cotejar la preservación de la calidad con la exclusión de un número muy alto de jóvenes? Porque se están perdiendo inteligencias. ¿Y cuál es la solución que usted tiene? Es allí cuando necesitamos ser innovadores. A ver, y es esto algo que estoy planteando en los últimos días y vamos a ver si suscita un diálogo. En el mapa del país sabemos de dónde no llegan los chicos a la educación superior. Hay territorios. La Sierra Central, sobre todo los cantones rurales de las provincias centrales de la Sierra, poblaciones indígenas, no llegan a la educación superior. Hay otro territorio, sur de Manabí, y el bordeado por Azuay, los ríos y el Oro. Otro territorio entre las provincias de Imbabura, Pichincha y Esmeraldas, Santo Domingo de los Áchilas y las provincias de la región oriental. ¿Y hacer qué ahí? Muy bien. Hagamos una cosa, una pausa. Ya. Y enseguida retornamos para que Perfecto. desarrolle, para tener mayor tranquilidad. En un instante, tras la publicidad, volvemos aquí en Hora 25. Gracias por seguir en la sintonía de Hora 25. Como ya se había mencionado, hay mucho por hacer en la educación superior. Revisemos algunas cifras que nos permitirán tener un contexto más amplio. Según el Ministerio de Finanzas, el país invierte $5.924 al año en cada estudiante de universidad pública, aunque incluso hay otras universidades como Yachay, en donde la inversión por alumno al año es de $18.000. Sin embargo, para que esa inversión valga la pena, el Estado necesita hacer un seguimiento de los estudiantes para evitar la deserción, que en muchos casos ocurre por la falta de recursos económicos. Las cifras son preocupantes en este tema, pues al menos 23,000 estudiantes desertan cada año de la carrera que eligieron. Otro tema que se debe analizar y del que ya habló el presidente Lasso es la ampliación de la oferta académica. En el país hay 2.037 carreras que los jóvenes pueden escoger, pero el 60% sigue optando por 20 carreras tradicionales. Estas son medicina, enfermería, administración de empresas, derecho, psicología, educación inicial, contabilidad y auditoría, educación básica, ingeniería civil, odontología, comunicación, arquitectura, economía, turismo y psicología clínica. Los expertos señalan que para el 2035 el 70% de los trabajos van a ser desarrollados por robots. Por ello hay que entender, dicen, cuáles son las carreras en las que no vamos a ser reemplazados o cuáles son las carreras que el mercado requiere. Sin embargo, ni la universidad, ni la empresa, ni el bachiller reciben retroalimentación. Los alumnos salen del colegio sin conocer si hay o no saturación de profesionales en la carrera que desean y las posibilidades que tendrán de conseguir empleo. Solo en muy pocos centros privados existe un sistema estructurado de bolsas de empleo, pero en las universidades públicas esta práctica o no existe o no es eficaz. Seguimos contigo, Andrés, en los estudios centrales. Gracias, Belén. Doctor Sepertegui, para que continúe y La idea idea. es territorializar las oportunidades. Dos estrategias. La primera, que puede ser aplicada inmediatamente, es redistribuir la oferta actualmente disponible. ¿Qué quiere decir eso? Asignar un porcentaje de la oferta total a estos territorios, para que los jóvenes de esos territorios compitan entre ellos por la cuota asignada de la oferta. Porque actualmente, y siempre reitero esto, un chico de Guamote no puede competir en igualdad de condiciones con un chico graduado en Quito.
por más que el chico sea inteligente, pero es el contexto de la formación de segunda enseñanza. Entonces, una redistribución de la oferta para que esos territorios tengan mayor oportunidad de acceso a la educación. Para que sean atendidos. Y la segunda es crear consorcios de universidades en esos territorios para oferta de carreras nuevas, afines a la vocación social y productiva del territorio. Carreras virtuales, carreras semipresenciales, certificaciones laborales. Entonces, ¿qué harían las universidades del consorcio? Estoy pensando las universidades, por ejemplo, la SPOL, la de Milagro, la de Cuenca, la de Machala. Converger en una oferta conjunta, como crear una nueva universidad de territorio y ofertar estas carreras nuevas, virtuales, semipresenciales. La semipresencialidad requiere en algún momento, como su nombre indica, estar en los laboratorios, estar en el terreno. ¿Dónde lo harían? Lo harían justamente en la base tecnológica de las universidades del consorcio. Perfecto, gracias Fernando. ¿Cuál es su apreciación, señor secretario, sobre lo que acabamos de escuchar? Gracias, Fernando, porque creo que coincidimos plenamente en esa visión de acercar la universidad a la gente. No existe ningún otro camino. Yes. Hace poco tiempo atrás, hace unas semanas atrás, hablaba con un líder amazónico que me decía, usted no puede creer, pero hay gente que tiene que ir a un centro de apoyo de una universidad que está dando educación a distancia y tiene que caminar 15 horas o viajar 15 horas entre canoa y caminata. 15 horas para llegar. Se pasa el sábado estudiando y el domingo tiene que regresar 15 horas de nuevo. Ha perdido un día y medio, 2 días de su vida. Y esto todas las semanas. Hay que acercar la universidad al pueblo. Hay que acercar los institutos técnicos y tecnológicos al pueblo. Así hay que hacerlo. Y tenemos que aprovechar algo que la pandemia nos ha causado gran daño, pero nos ha dado también grandes lecciones. Aprovechar la virtualidad. Claro, aprovechar la tecnología. Sí, esto que acaba de decir el rector de la central es efectivamente la posibilidad de llegar a esos sectores que no se está llegando. Pero ¿y qué ocurre, por ejemplo, en las ciudades? ¿Qué ocurre en donde sí está llegando la universidad? ¿Qué está pasando ahí? Pues la misma oferta distinta. O sea, miren, el presidente decía hay 500 carreras represadas de aprobación. Listo. ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo que hacemos que la universidad, los institutos tengan una oferta académica más pertinente, pero también mucho más innovativa, mucho más creativa, apuntando a las carreras de mañana, no a las carreras de ayer o las carreras de hoy? ¿Qué es lo que va a necesitar la sociedad ecuatoriana de aquí 2 años, 5 años, 10 años? Hacia allá tenemos que caminar. ¿Ese es un problema, perdón, de las universidades? No, es un problema de la sociedad. Ya. Es un problema de la sociedad. Y juntos tenemos que lograrlo. Juntos tenemos que lograrlo. La universidad pública, la universidad particular, la Federación de Estudiantes, todos tenemos que trabajar en ese sentido, y el gobierno nacional también. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Apuntar a lo que decía Marlene en un momento, inicialmente. O sea, hay que dar reconocimiento social y reconocimiento económico a las carreras técnicas y tecnológicas. Que se valoren. Yo tengo una experiencia y una vivencia personal mía, y discúlpame que incluya esta anécdota. Cuando yo me gradué en la Politécnica Nacional, fui a trabajar en la construcción de una central hidroeléctrica. Yo era ingeniero eléctrico y ganaba lo que tenía que ganar. Y en esa obra había un mecánico, un soldador, que no tenía título universitario, pero era certificación API. ¿Y qué es lo que conseguía? Ganar 3 veces más de lo que ganaba yo. Y me alegraba muchísimo. ¿Por qué? Porque es el reconocimiento al trabajo honesto de un profesional capacitado ecuatoriano, que no tiene el título debajo del brazo, sino que ejerce aquello que le da felicidad. Allá tenemos que dar. ¿Qué es lo que requiere la juventud? ¿Qué requiere Xiomara el día de mañana? Y el Estado, conjuntamente con el sistema de educación superior, tenemos que ofertar eso a la juventud. Y así vamos a conseguir que la gente esté enrumbada en la búsqueda de su felicidad, de conseguir su anhelo. Su realización. Xiomara, lo que decía hace un momento Marlena, ¿esto se va a lograr con la autonomía de las universidades o tiene que intervenir el Estado y establecer normas para el funcionamiento? Ahí yo quiero hablar de
dos palabras que creo que son importantes de manera general. Creo que el trabajo colaborativo, el trabajo de la mano, creo que vendría a brindarnos la solución un poco más profunda. Porque claro, tenemos dos visiones distintas. Marlena comentaba que, claro, ¿por qué no la UDLA o las universidades privadas, que somos alrededor de 33 universidades en el país, no hacen su propia evaluación para ingresar a clases? Y claro, yo pensaba, digo, bueno, sí tienen razón, sin embargo tenemos aquí el otro panorama estatal, que a la final es al que tenemos que regirnos en base a leyes y regulaciones que por conocimiento saben y saben cómo funciona la situación. Entonces lo que aquí yo propondría, o lo que yo pienso es que ¿por qué no elaborarlo en conjunto, no? ¿Por qué no participar o dar la opinión privada, dar la opinión estatal y llegar de alguna forma a un punto medio en el que ambas partes se puedan beneficiar? ¿Y cómo se debería entender la autonomía? ¿La autonomía hasta dónde va? Por ejemplo, en la posibilidad de escoger los alumnos que pueden ser incorporados a una universidad, por ejemplo, las carreras que se pueden ofrecer en determinada universidad. ¿Cómo resolver el tema de la autonomía? Claro, yo creo que ahí, como usted lo mencionó, creo que cada universidad sabe qué está buscando el estudiante, ¿no? Qué es lo que más o menos, para poder, por ejemplo, solventar una cierta carrera o profesión, obviamente van a tener que tener un número límite de estudiantes, porque como decía Marlena igualmente, no es que se puede satisfacer a infinitos de estudiantes. Sin embargo, creo que cada universidad con su autonomía conoce qué es lo que necesita, qué es lo que busca y qué es lo que puede ayudar a la universidad mismo, digamos, a superarse. Y de alguna forma, si se supera la universidad, podemos de alguna manera también aportar a la sociedad y por ende al país. El concepto de libre ingreso, ¿cómo entenderlo? Yo creo que el libre ingreso es un proceso que tenemos que ir llegando paulatina y ordenadamente. De la mano con el Instituto de Educación Superior, esto no es un problema que tiene que ser solamente del gobierno, tenemos que ser desde todos los ecuatorianos. Hacia allá tenemos que caminar, esa es la ilusión y estamos trabajando en ello. Andrés, si logramos conseguir una reforma parcial rápidamente de la LOES, que entregue una autonomía real a la Universidad Ecuatoriana, al sistema educativo ecuatoriano, es la universidad la que va a plantear qué carreras nuevas, innovadores, acordes con el trabajo del futuro para que la juventud ecuatoriana no salga bajo un título y luego no sepa qué hacer. Pero es que puede uno entender que también las universidades privadas lo que quieren hacer es dar esas carreras, dar esos títulos, esas profesiones, porque evidentemente les genera mejores ingresos, mayores ingresos. Es que no estamos legislando para la universidad privada. Es una legislación para el sistema de educación superior ecuatoriano, públicas y particulares, así de sencillo. Eso no es un sistema exclusivo y excluyente, es un sistema inclusivo, todos estamos metidos en la misma área de juego y todos tenemos que trabajar colaborativamente. Pero tenemos que trabajar coordinados, tenemos que tener un proceso orgánico, progresivo. Hubiera sido irresponsable por parte de la CNSI decir a la Universidad Ecuatoriana, ustedes manejan a partir de mañana el sistema de admisiones. Eso hubiera sido irresponsable, además ilegal, porque la actual ley de educación superior exige que la CNSI administre el sistema de admisión. Pero tenemos que ir hacia allá, paulatinamente, hablando con las universidades, diciendo, señores, ¿qué necesitan para poder administrar así? Pero cada universidad sabe, y Fernando no me va a desmentir, que unas son las competencias y conocimientos requeridos para medicina, y otros muy distintos para derecho. Sin duda. Entonces, ¿qué sentido tiene que nosotros hagamos una prueba única de conocimientos cuando la universidad lo que requiere es características particulares de cada estudiante que aspira a cada carrera? Sin duda. Pero fíjate, solo una cosa, por la Universidad Central, ¿cuántos cupos anuales semestrales puedes tú ofrecer en medicina? Estamos ofreciendo 250. 250. ¿Y cuántos aspirantes tienes? 9,000. Un poco más por semestre. O sea, chicos que quieren entrar. Así claro, es. y entonces esa es la realidad. Claro. Tenemos que cambiar esa realidad. Y no solamente aumentar la oferta, sino hacer que los estudiantes tengan la capacidad de identificarse a sí mismos y ver cuál es su vocación real. ¿Cuál es el índice de deserción en los primeros años, de carreras, en promedio general? No, el nuestro es muy bajo ahora. Sí, pero en promedio general, en todos los sistemas de educación superior, de acuerdo a la información que tengo del Consejo de Aseguramiento de la Calidad, es alrededor del 40%. 6 de cada 10 estudiantes se mantienen. 40% de chicos desertan. No continúan. Desertan. O sea, están 4 de cada 10. Oye, ¿y cuál es la eficiencia terminal?
Esto estoy hablando en promedio y no quiero Bueno, yo voy a hablar. enfocar a ninguno, pero Que nos dé la palabra. estamos hablando de alrededor del 30%, 3 de cada 10. Oye, Y claro, eso es fundamental, ya le voy a dar, doctor, pero Marlena, el tema de la calidad quiero insistir un poco, porque claro, esta masificación y estas opciones y tal, puede ser que en un momento dado volvamos al tema de las universidades de garage. Entonces, claro, yo quiero autonomía, yo quiero tener la posibilidad de seleccionar a mis estudiantes, de ofrecer mis carreras y tal, pero lo único que hago es tener mediocridad. Pero no necesariamente. Unas sí y otras no, eso es lo que estamos de Exacto, acuerdo. por eso parto del concepto de autonomía, donde la universidad puede determinar cuáles son sus fortalezas. Si a mí mañana un estudiante viene, 1000 estudiantes vienen y me dicen, yo quiero estudiar astronomía en la UDLA. No tengo la tecnología, no tengo los profesionales, no la puedo ofrecer. Por más que seamos una universidad privada, que queremos atender esa demanda. Sin embargo, nosotros conociendo, como responsablemente manejando nuestra autonomía, conociendo nuestras fortalezas, podemos decir que somos muy buenos en medicina, que somos muy buenos en la parte de tecnologías, esas carreras ofrecemos. Pero, ¿qué pasa? Si yo mañana descubro, como es una de las tendencias actuales, estudiar experiencia de usuario, es algo que va a ser una carrera del futuro. Perfilar la experiencia que va a vivir el usuario para que sea de la mejor manera. Excelente. Ahora yo quiero sacar esa carrera. Cuando vamos a sacar esa carrera, nosotros debemos enviar el proyecto, lo cual está bien, enviamos el proyecto al Consejo de Educación Superior, pero... Esa es la instancia que tiene que aprobar. Exacto, Ya. el Consejo de Educación Superior. Sin embargo, si experiencia de usuario es un título que nunca antes se ha aprobado en el Ecuador y no está dentro del reglamento de armonización de títulos, entonces tengo que mandar además una justificación de por qué experiencia de usuario debe ser un título. Entonces, se arma un proceso engorroso que en realidad no aumenta valor, no agrega valor ni hace que sea de mejor calidad. Cuando nosotros nos deberíamos enfocar en responder a las necesidades, hacer lo que sabemos y tener la responsabilidad de hacerlo con la calidad correcta. Pero ante alguien tienen que responder. No digo no responder, autonomía responsable no es no responder a nadie, es tener límites claros, concretos y luego permitir, ahí viene un ente de control y viene y valida que lo que nosotros estamos ofreciendo cumple con las normas que nosotros dijimos. Doctor Semperti. Sí, ese es un tema bien crucial. Hay que destrabar la oferta de carreras. El país necesita más carreras. Y por lo tanto, no deben quedarse allí en este ráfago burocrático. Pero también hay una tendencia a la desregulación absoluta. Hay ese riesgo, ¿no? Claro. Entonces hay que preservar los mínimos de regulación que aseguran una oferta pertinente, Ya. como tú acabas de expresar. De lo contrario, se podría generar un mercado de carreras, Sí, de cualquier carrera. Y podríamos volver a una etapa que felizmente ya superamos en el Ecuador. Perdóname, usted está en esa línea, Alejandro. pero por supuesto, es que esa es la realidad. Hay que tener regulaciones de mínimos, no una regulación asfixiante que ahoga la iniciativa y la creatividad de las universidades ecuatorianas. Allá tenemos que ir. Es que no encuentro mejor coincidencia que con Fernando y con Marlene y con Xiomara que la que hemos visto ahora. Ok, rápido. Entonces, cuando se subraya la autonomía, pasa por este tipo de reflexiones. Por supuesto, el potencial creativo de las universidades, de ofrecer carreras nuevas, de examinar el contexto en el que se desenvuelven para afinar la oferta de carreras. Pero tiene que haber, de todas maneras, una regulación. Lógico. Y esa pasa por el Consejo de Educación Superior. El Consejo. Digo algo, y quiero decir algo Sí, más. claro. Esto sí es importante. A propósito del Consejo de Educación Superior. Ha habido una tendencia en los últimos años, que a mí me parece peligrosa, que es rebajar las competencias de los grados de tercer nivel. Me refiero médicos, ingenieros, licenciados. Con la idea de que esto debe resolverlo el posgrado. Ya. Pero el posgrado, ese sí es excluyente. Tiene, aún en las condiciones más módicas, tiene costos muy altos. Por lo tanto, hemos de preservar las calificaciones de tercer nivel. Médicos que puedan desenvolverse Claro. con cierta autonomía, ingenieros Seguro. que puedan construir infraestructuras y demás. Esta es una tendencia que tiene que revertirse y eso sí requiere un mandato en la Ley de Educación Superior. Tiene que haber reforma a la Y ley. tiene que haber un mandato ¿Y eso, explícito en el están de acuerdo con sobre, eso? sobre esto. Igual que sobre las regulaciones mínimas, Sí, claro. tiene que haber Tiene que estar ahí. tiene que haber Rápidamente, Alejandro. Tenemos que construir una ley
nueva de educación, no solamente una reforma parche, tenemos que trabajar en una nueva ley de educación superior, y no solamente en la nueva ley de educación superior, sino también una reformulación del Código Ingenios, que son dos elementos que nos van a permitir tener un país distinto. Y lo de ahora sí es una reforma pequeña, ¿verdad? Es una reforma pequeña, puntual, para permitir la autonomía universitaria, que permita al mismo tiempo generar más oferta académica, y eso va a generar más cupos y más acceso a la universidad. Ok, vamos a ir a un corte. Xiomara, le debo la palabra. Ahora que regresemos, empezamos el tercer segmento de nuestro programa con usted. Este es el programa Hora 25. Bien, vamos al segmento final. Como nos habíamos comprometido, le tengo que dar la palabra a Xiomara. Xiomara, lo que se dijo en el segmento anterior, sus apreciaciones. Muchas gracias. Yo quiero enfatizar exactamente en un tema que me parece muy relevante, que lo comentó el rector Fernando. Justamente en esto de los privilegios, ¿no? Que obviamente la educación no debería ser un privilegio, sino un derecho. Y mencionó el ejemplo de este personaje que obviamente vive en las comunidades y no tiene el tema de los mismos, digamos, oportunidades que tenemos personas que viven en la capital o demás. Y lo digo por anécdota propia también. Claro, yo estudio aquí, mi vida está aquí, sin embargo yo soy de Santo Domingo. Ya. Entonces me identifiqué muchísimo con el ejemplo, porque de alguna forma sí quiero ahí hacer énfasis y hacer un llamado al Estado también, de alguna manera, que obviamente las universidades vayan a esos sectores donde se necesitan, ¿no? Mencionaba que claro, puede que la persona o el individuo sea muy inteligente, sin embargo eso no rescata que, bueno, va a tener un brillante futuro. Obviamente por las condiciones en las que vive, ¿no? Entonces ahí sí el Estado yo creo que podría intervenir de alguna forma, como mencionaba el secretario del CENESID, llevando a las universidades de allá, o sea, tratando de hacer puente para que obviamente tengamos de alguna forma las mismas oportunidades, pese a que es complicado por la sociedad en la que vivimos. Sin embargo, de alguna forma creo que se puede amenizar o se puede atenuar las personas que obviamente quieren estudiar y no pueden, ¿no? Obviamente que tengan las oportunidades que se desean en la sociedad, porque a la final nos dicen, sí, los jóvenes son el futuro del país, sí, los jóvenes esto, pero si no tenemos apoyo desde la parte del Estado, los jóvenes, entonces simplemente no vamos a tener un país mejor. Entonces aquí sí es importante que de alguna manera también exista la participación de los estudiantes en diversos espacios de toma de decisiones para poder entender los distintos puntos de vista y llegar a una decisión final que sea obviamente beneficiante, no únicamente para esa persona, sino para todos. Para la sociedad, claro. Exacto. Ingeniero Rivadeneira, el tema del consejo me parece interesante, que tratamos en el segmento anterior, las responsabilidades, las tareas y la conformación. Empezando por lo primero, que es el tema de las regulaciones. Yo creo, y coincido con Fernando plenamente, que tiene que haber regulaciones de mínimos. Y tiene que haber un proceso de aseguramiento de la calidad que no sea como hoy cada 5 años, sino que sea un proceso continuo, porque el proceso de mejora de la calidad es un proceso continuo y permanente y que requiere acompañamiento del Estado. Pero también tenemos que abrir ese esquema de acreditación, de aseguramiento de la calidad, porque hoy es un modelo único. Tenemos que abrir, porque cada universidad, en uso de su propia autonomía, define su vocación. Y cada modelo tiene que tener ese elemento en cuenta. Pero además también tenemos que abrir a la acreditación internacional. Fernando mencionaba que la SPOL es un ejemplo también en el tema de investigación. Y también el ejemplo de acreditación internacional. Y creo que no tenemos que tener miedo a la acreditación internacional. Lo que tendríamos que tener miedo es a caer en agencias fantasmas de acreditación internacional que podrían disminuir la calidad de la educación superior. Y en eso vamos a trabajar. Conformación del Consejo de Educación. Yo creo que tiene que haber una estructura del Consejo de Educación Superior, no sé si distinta o igual que la actual, pero tiene que estar conformada por gente que tenga experiencia en gestión universitaria. ¿Los rectores de la universidad ahí? Hay una disposición constitucional que podría ser mal entendida o bien entendida, que dice que está prohibido que los regulados conformen el ente regulador. Pero ¿de qué manera podemos conseguir que los que están allí en ese Consejo de Educación Superior sean realmente gente que entiende a la academia, que entiende la gestión universitaria, que entiende lo que es ser un rector? Claro. Yo he tenido 50 y pico de años ya en la vivencia de la academia ecuatoriana. He pasado por todo, de simple profesor a subdecano, a decano y a rector. Esa es mi experiencia. Yo he vivido eso.
y es necesario darnos cuenta de que la gente que está llegando al Consejo de Educación Superior no necesariamente, y no me refiero a todos, no necesariamente son aquellos que están mejor calificados para entender la problemática de la educación superior. Conformación del Consejo de Educación Superior. Habíamos reclamado cuando se discutió la reforma última de la LOES que los rectores fueran parte del Consejo, pero salió el reparo constitucional y entonces estamos excluidos. Y claro, yo creo que la única forma de poder corregir es ir a la norma. Estamos sufriendo, por ejemplo, el asedio para revisar las mallas curriculares cada 2, 3 años. Las mallas curriculares se cambian de acuerdo con el ritmo del desarrollo científico-tecnológico en el respectivo Pero también campo. desde el otro lado, doctor, si yo soy miembro del Consejo y tengo que aprobar esto o revisar las mallas curriculares, voy a tener mayor facilidad y atención para mi universidad, por ejemplo. Bueno, pensemos también de otra manera, que tienen un celo extremo por la calidad. Pero, a ver, ¿cuál es el problema, el galimatías que se crea en una universidad del tamaño de la central? Tenemos casi 70 carreras. Pero si cada carrera tiene una paralela, que tuvo que ser reformulada ya, y esta tiene una tercera reformulada, ya no manejamos 70 carreras, estamos manejando simultáneamente 210 carreras. Triplica. Unas por terminar, otras a medio camino y otras en inicio. Eso tiene que revisarse. Ok, Marlena. Es parte de la política de educación. De educación superior. Marlena, sobre esto del Consejo de Educación Superior. Le pregunto esto porque oigo que es polémico, están ahora en un debate sobre esto. En realidad el Consejo de Educación Superior creo que tiene un rol fundamental, que es justamente organizar temas relacionados a la oferta académica, regidas obviamente por la CENESID, que es el órgano rector de todo el sistema de educación superior. Sin embargo, sí creo, coincido con Fernando y con Alejandro, cuando decimos que hace falta reformular la LOES para poder dar más agilidad al sistema de educación superior para que podamos responder a las necesidades. Y Xiomara hace un ratito decía, ¿qué pasa con los chicos que están en otras ciudades donde no hay universidad? Y es cierto, es un problema real. Y yo pienso que la solución para eso es habilitar a las modalidades de enseñanza alternativas mediadas por la tecnología. Dícese la modalidad híbrida, la modalidad 100% en línea, cualquier tipo de modalidad que combine quizás tecnología con presencialidad. Pero hoy en día, por reglamento, la modalidad en línea está excluida para ciertas carreras. No hay legislación clara sobre eso. No, hay una legislación clara, pero que limita porque parte del concepto de que la universidad en educación online es de menor calidad y por ende restringe la posibilidad de cierta oferta académica en esa modalidad. Pero ¿qué pasa? Que estas modalidades permitirían que talentos como Xiomara, que estoy segura es una chica súper talentosa, salgan de su ciudad. Si nosotros pudiéramos ofrecer una oferta amplia de carreras en modalidades alternativas, nosotros podríamos lograr que el talento se quede en las ciudades porque lograríamos que los chicos como Xiomara estudien desde su ciudad en universidades de gran prestigio como puede ser la Universidad Central del Ecuador o la Universidad de las Américas. Entonces, yo sí creo que hacia allá debemos ir y por eso creo que una solución posible al problema que tenemos con los cupos es justamente facilitar el ofrecimiento de modalidades alternativas que ya hoy hemos visto que funcionan. Bueno, sí, solo un ejemplo que te quiero dar para que veas en qué magnitud funciona. Durante la pandemia, profesores del magisterio del Ecuador tuvieron que adaptarse y empezar a dar clases online sin haber tenido preparación previa. La universidad, a través de las tecnologías, me refiero a la Universidad de las Américas, a través de las tecnologías, capacitó a más de 24.000 docentes del magisterio para que pudieran enseñar a través de las tecnologías. Entonces, eso te dice que es una modalidad que funciona y que puede llegar a las comunidades más intrincadas. Entonces hay que actualizar la ley de alguna manera, es lo que estamos diciendo, ¿no? Por eso es que el gran afán del gobierno del encuentro de Ecuador, que está buscando una visión distinta del modelo de educación superior, es exactamente, tenemos que reformular totalmente la actual ley de educación superior. Pero hay un punto. Pero tiene un... A ver, ¿qué? Pero hay un punto. La tecnología nos permite ahora diversificar la oferta. La oferta en línea sin duda es un recurso y tiene que estar contemplada en la LOES como una opción. Pero, de todas maneras, esta oferta tiene su costo. Y ahí voy a tocar el punto que es inevitable. Presupuesto. Necesitamos mejorar la inversión en educación superior. Se ha venido en picada.
Se acabó de demostrar el per cápita, 2.800 por alumno por año, es un per cápita bien bajo para sostener estándares de calidad. Pero si queremos ampliar la oferta, yo estoy pensando en algo así como el Fondo de la Inclusión. Mire, inaugurar algo así como el Fondo de la Inclusión. Estoy hablando de un fondo destinado a desarrollar estas nuevas opciones. Mejor si son territoriales, es un poco mi obsesión. Estamos por terminar una ronda final. No sé si Xiomara, usted quiere decir algo, luego gracias. pasamos por Alejandro. De la misma manera, muy de acuerdo con Fernando, creo que se debe tomar en cuenta muchísimo a la calidad, a la educación y sobre todo a las IES, ¿no? A la educación superior, porque al final esto es lo que nos permitirá mejorar como país. Y claro, si digamos de alguna forma no invertimos en la educación, ¿cómo vamos a nosotros a certificar que tenemos una educación de calidad? Lamentablemente es así, sin dinero no se puede de alguna forma ejecutar reformas o profesionales de alta calidad y obviamente competentes, ¿no? Que no únicamente salgan con conocimiento técnico, sino que también salgan con habilidades, aptitudes, capacidades para poder defenderse y obviamente en el campo laboral ya únicamente no ser profesionales, sino ser algo más que eso. Perfecto. Alejandro, rapidito, estoy sobre el tiempo. Yo quisiera dar un mensaje final. Yo creo que tenemos que mirar el futuro con mucho optimismo, con mucha ilusión. Y tenemos que trabajar juntos para conseguir que se cumpla ese anhelo de la juventud ecuatoriana. Pero sobre todo, también ahora tenemos que ser responsables todos en el proceso de vacunación. Queremos regresar a la presencialidad ordenada y progresivamente. Tenemos que vacunarnos todos los ecuatorianos. Perfecto. Fernando, 30 segundos, rapidito. La universidad ha hecho una contribución notable durante esta pandemia. La vacunación es parte de nuestro compromiso, pero creo que hoy reiteramos la voluntad de darle a la educación superior la prioridad que debe tener en el desarrollo social. Marlena. En esta prioridad yo invito a que como sistema tratemos de hacer un sistema verdadero de triple hélice donde podamos involucrar al Estado, a las universidades, al sector productivo, para lograr que la oferta académica de las universidades responda a esas necesidades y que obviamente jóvenes como Xiomara tengan la inserción laboral garantizada. Perfecto. Muchísimas gracias por la presencia de ustedes esta noche. Quiero agradecer a Alejandro Rivadeneira, Fernando Sempertegui, Marlena León y Xiomara Ceballos. Gracias a la audiencia, felicidades, hasta la próxima semana. Teleamazonas presentó Hora 25.